Una primera pregunta para el doctor Málaga es la siguiente. El doctor Málaga manifiesta que este fue un tema totalmente privado entre dos instituciones privadas, como es el laboratorio Sinopharm, la República Popular China, y la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Sin embargo, esto es una verdad a medias, porque sucede que la Universidad Cayetano Heredia actuó como entidad patrocinadora del estudio clínico dentro del reglamento o del Registro Peruano de Ensayos Clínicos del Instituto Nacional de Salud, que es una entidad del Estado. Y este es un estudio autorizado por el INS. Todo lo que se pudo haber dicho respecto de cómo se hace el estudio, a quién se le administra las cosas, bajo qué circunstancias de seguridad, eso tiene que ser aprobado en doble instancia en el Instituto Nacional de Salud. Y así fue. En consecuencia, parte de este estudio, o sea, una de las partes del estudio es el Estado. Por otro lado, manifestó el doctor Málaga que la administración de estas dosis adicionales careció de la participación del Estado. Y realmente no es así, porque hay documentación que obra en el expediente de la Comisión de Fiscalización, donde el propio, un miembro del comité de vacunas, y que estaba viendo multisectorial, que estaba viendo específicamente este caso en el Ministerio de Salud, creo que fue el que firmó fue específicamente el miembro de la Cancillería, cuyo nombre en este momento no tengo a la mano, pero él le mandó una carta, un oficio a China, indicando que necesitaba 3.200 dosis adicionales, en efecto, 1.200 para la embajada china y 2.000 específicamente para vacunar, entre otras personas, al presidente de la República. Lo pone en escrito, está en el documento. Y son esas 3.200 dosis las que llegaron luego a Perú, de las cuales misteriosamente 2.200 se van a la embajada china, a pesar de que la gente que desaduanó fue Cayetano Heredia. Cayetano como que le regala entonces 1.200 a la China o se la cede, a pesar de que el que desaduanó fue Cayetano Heredia, y las 2.000 restantes que llegan a la Universidad Cayetano Heredia, entre las que está la dosis con que se vacunó a todos los demás externos, tanto de Cayetano como a los no de Cayetano, pero del Estado, o privados, como por ejemplo el presidente Vizcarra, la ministra Massetti, en fin, todos ellos fueron vacunados con parte de ese lote de 2.000 vacunas experimentales o candidatos a vacuna, que es el nombre correcto, pero que fue solicitado específicamente por el Ministerio de Salud. Y obviamente tiene que haber sido con el conocimiento del patrocinador del estudio, que es Cayetano Heredia, cuyo jefe, cuyo líder era precisamente el doctor Málaga aquí presente. Entonces, quisiera escuchar comentarios del doctor Málaga respecto de estas atingencias, por favor. Muchas gracias. Con relación a sus comentarios, en todos los estudios, en todos los ensayos clínicos que se hagan en el Perú, desde Panadol, aspirina, algún medicamento para el cáncer, algún medicamento para alguna enfermedad reumatológica, todos los estudios tienen que contar con aprobación del Instituto Nacional de Salud. Absolutamente todos. No hay un estudio en humanos en el Perú que no sea regulado por el Instituto Nacional de Salud. Si eso hace que el Panadol sea parte del Estado peruano, no sé, no ya escapa mi conocimiento, pero lo que es la obligación del Estado vigilar que los estudios que se hagan en el Perú sean supervisados, sean de acuerdo a estándares internacionales, se preserve la bioética, se preserven absolutamente todas las condiciones que los peruanos que podemos estar siendo sometidos a un ensayo clínico.
¿Cómo se negociaron esas 1.200 dosis y por qué fueron a la embajada china? Eso, como he mencionado reiteradamente, yo no participé en ninguna de esas conversaciones, en ninguna. En todo caso, yo pensaría que las autoridades universitarias son quienes tendrían que responder sobre esas dosis. E insistir que en ese momento, cuando se hace estas conversaciones, negociaciones, cuando llegan estas dosis al Perú, no sabíamos si estas iban a funcionar. O sea, teníamos por los estudios de fase 2 cierta seguridad de que sí, que no daban daño, por lo menos no en 800 personas, pero si funcionaban o no, no se sabía. Segundo lugar, hay que tener en cuenta para qué se hacen los ensayos clínicos. Se hacen, así como mencioné que existen estudios, no sé, por poner para productos del cáncer, existen muchas situaciones en las cuales se hace el ensayo clínico fase 3, como era este estudio, y que no necesariamente funcionen. De hecho, hubo un ensayo clínico con una vacuna alemana del laboratorio CureVac que también se hizo en Cayetano Heredia y la vacuna no funcionó. De modo que un ensayo clínico sirve para que los tomadores de decisiones del Perú, de cualquier parte del mundo, evalúen a través de cómo se ha hecho el procedimiento del ensayo clínico, si el resultado es positivo o es negativo. El resultado de esta vacuna pudo haber sido negativo, yo no sé los resultados honestamente, pero pudo haber sido negativo y fue validado mucho tiempo después. De modo que también hay que tener en contexto, y creo que es importante que todos sepan para qué sirve un ensayo clínico. El ensayo clínico sirve para ver si es que funciona o no funciona, y para quienes tienen que tomar decisiones digan que pueden comprar o no pueden comprar. Sí, pues, como dice el doctor Málaga, hasta el Panadol parecería ser parte del Estado, ¿no? Pero yo no he dicho eso. Si el Panadol tiene que participar, o el paracetamol, o el acetaminofén, como querramos llamarlo, en un estudio clínico, lo que se haga en el estudio clínico para evaluar el paracetamol o agua bendita inclusive, es automáticamente un acto que se hace bajo la supervisión del Estado. O sea, si yo quiero hacer un estudio de investigación sobre, por ejemplo, el hígado de la rata en Cayetano Heredia, y para eso consigo financiación de la Fundación Rockefeller, allí no participa el Estado peruano, para nada. La rata, estudios en ratas no requieren aprobación del INS. Son temas éticos internos de la universidad, pero punto. Pero cuando se trata de humanos, hablamos de los llamados estudios clínicos, y ellos requieren participación del Estado como órgano regulador, y es el INS, el Instituto Nacional de Salud, el que participa. Entonces, es un poquito grosero, vamos a decir, el decir hasta el Panadol es parte del Estado. No es que el Panadol sea parte del Estado, sino que el estudio clínico que involucre a cualquier medicamento potencial o vacuna potencial es necesariamente algo en lo que el Estado está participando. Entonces el argumento de que, mira, esto es algo privado, algo entre privados, aquí no hay perjuicio del Estado, es un argumento falaz. No es así. Claro que participó el Estado. Tan es así participó el Estado, que había una comisión multisectorial donde justamente uno de los miembros le escribe al laboratorio que tenía contrato con el patrocinador del estudio, que era la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y ese funcionario le dice, señores, estoy parafraseando, y le dice, señores, necesito una cantidad adicional de dosis, específicamente eran 3.200, de las cuales 1.200 irán para China, la embajada china, y 2.000 para vacunar a una serie de personalidades, entre los que está el señor presidente de la República. Eso tiene que ser con conocimiento del patrocinador. Y el líder del estudio era el doctor Málaga. Me extraña que no le hayan informado al doctor Málaga. Yo me enteré y yo no era parte del estudio. De eso se enteró mucha gente. Además es público. Son documentos que son públicos. Están en los archivos del Ministerio de Salud. Entonces, y de la Cancillería.
Entonces, no es verdad, pues, que este sea solamente un tema privado y que aquí no se ha metido nadie con el Estado. Claro que se han metido con el Estado. Se ha corrompido a una serie de funcionarios haciéndolos parte del estudio justamente de un medicamento que, como bien dice el doctor Málaga, no se sabía si funcionaba o no. O sea, inclusive se ha administrado un candidato a vacuna cuya eficacia no se conocía. Y en realidad creo que hasta ahora no se conoce, de acuerdo a los estudios de Cayetano. Son estudios que quedaron truncos. Lo único que se conoció fue ese estudio preliminar que resultó siendo hecho con dos candidatas a vacunas, la cepa Wuhan y la cepa Beijing, donde solamente una de las dos funcionaba, la otra literalmente era agua destilada, como ya lo he dicho anteriormente. La que funcionaba marginalmente era la cepa Beijing. Y es con esa vacuna específicamente que se solicitó que se vacunara al presidente de la República. Es con esa vacuna específicamente que se vacunó a la ministra Macetti y a todos los demás. Es decir, ya se sabía que la vacuna Beijing funcionaba y la vacuna Wuhan no funcionaba. Y sin embargo, se metió en el estudio clínico a un grupo, creo que 1,000 y pico de peruanos, o más, no recuerdo el número, tanto por el patrocinador Cayetano Heredia como el copatrocinador, la Universidad de San Marcos, para participar con la cepa Wuhan. Simplemente, entonces, porque si no se hubiera ido realmente, le hubieran puesto la mitad de las dosis adicionales Wuhan y la mitad de las dosis adicionales Beijing a las personas externas, como por ejemplo el presidente de la República. A él le pusieron específicamente la cepa Beijing a pedido del Estado. A pedido del Estado. Y si esto es solamente un tema de privados, ¿qué tiene que ver el Estado con Cayetano Heredia, que es una universidad particular, donde yo me gradué originalmente, mi alma mater? Pero tengo que criticar realmente la gestión que se hizo en aquella época de mi universidad, porque así me formaron a mí en Cayetano Heredia, que si las cosas no se hacen correctamente, las cosas tienen que denunciarse y tienen que hacerse las cosas bien, no así como se ha estado trabajando diciendo esto es privado, esto no es del Estado, y finalmente termina hasta el presidente de la República siendo vacunado ex profeso. Así que él estaba, en su nombre o su cargo figura específicamente en ese documento. Entonces aquí sí participó el Estado. Y finalmente debo decir que yo por lo menos conozco el nombre de algunas personas que han sido invitadas directamente por el doctor Málaga para ser vacunados. Hablo de personas de Cayetano Heredia. No son miembros del Estado, no sé si en ese momento alguno también trabajaba en algún hospital del Estado, pero por lo menos algunos miembros de la universidad que así en los pasillos, no quieres vacunarte, sabes que no te expongas, yo te puedo arreglar que te pongan la vacuna. Comentarios como ese, yo he escuchado varios y de varios distinguidos investigadores de la universidad que no tenían nada que ver con el estudio clínico. Entonces no participaban de ese grupo. Ellos todos declinaron vacunarse. Así que, sin embargo, entonces estamos frente a una situación de uso irregular de un candidato a vacuna. ¿Esto también es responsabilidad del Instituto Nacional de Salud? Por supuesto que sí. Yo diría que inclusive más que del propio doctor Málaga, porque el doctor Málaga, como bien explicó, es un investigador privado, muy reputado, por cierto, muy distinguido, pero que en ese momento hizo trato con el Estado. En el momento que se convierte en patrocinador, ya el Estado es parte del trato. Y más aún, el documento con que este miembro de la Comisión Multisectorial pide candidatos a vacunas adicionales, específicamente, entre otras personas, para el señor presidente de la República de entonces. Esto hace ya que pensar que hay una colusión, que hay un tipo de entendimiento entre los patrocinadores, es decir, Cayetano Heredia, no sé si solamente el rector o vicerrector académico de entonces, o quizá el líder de la investigación, como el doctor Málaga,
y la gente del Ministerio de Salud y Cancillería, que estaban ilegalmente trayendo candidatos a vacuna para ponerse las personas fuera del estudio clínico, Y eso no está bien. Yo no sé cómo se pudo haber autorizado una cosa así por parte del INS, entidad de la que yo alguna vez fui jefe, pero yo no comprendo cómo se ha podido autorizar una cosa así en ese momento. El hecho es que se autorizó y, claro, simplemente las vacunas se administraron. Pero ¿y quién administró las vacunas? El Centro de Estudios Clínicos de Cayetano Heredia. Ellos sabían que esas vacunas no formaban parte del estudio clínico. Sin embargo, las administraron. Claro, había permiso del INS, había una carta del Ministerio de Salud. Estas habían sido enviadas formalmente, no de contrabando, por el laboratorio de la China. Así que, claro, se administraron. Pero no podemos divorciarnos del Estado. No podemos decir, disculpa, este es un tema privado y el INS solamente actuó de manera tangencial. Aquí no tiene nada que ver. Esto es privado con privado. No es así. Así que las cosas tienen que decirse como son, de manera de que se puedan evaluar como son. Aquí no se trata de atribuir responsabilidades penales. Yo no estoy hablando en ese sentido, estoy hablando de responsabilidades éticas. Y a mí me parece que lo correcto es que se digan las cosas como son y no como uno hubiera querido que sean. Lo primero, yo estaba encargado de la parte académica del estudio. El doctor Bustamante, como investigador que es, yo creo que tiene claramente la dimensión de un estudio de 12.000 voluntarios en tiempos de pandemia. Yo no tenía tiempo más que para el estudio, para mis actividades asistenciales. Yo era jefe del servicio de COVID de Cayetano Heredia, que creo que no es poca cosa, pero creo que no se necesita mucho para entender lo que demanda tener una jefatura clínica en tiempos de pandemia. Además tenía otros tipos de actividades que he mencionado, de modo que si había una comisión, yo no participaba en ninguna reunión, yo no era autoridad de la universidad, no tenía nada que ver con ninguna reunión, ni de la universidad, ni de la comisión, no sabía quiénes eran los miembros, me dice que si yo, ¿cómo no voy a saber? No sabía, yo sabía y y el poco tiempo que tenía lo dedicaba para leer sobre el COVID y empaparme sobre el COVID. Insisto, yo no soy el patrocinador, ni soy representante del patrocinador, nunca lo he sido. Todos los temas relacionados a la universidad y por qué vinieron las 3.200 dosis tienen exclusivamente patrocinador. Insisto, yo ni siquiera he participado en una sola reunión, nunca he sido representante del patrocinador. Y finalmente, claro que participa el INS, claro que participa el DGMIT, pero porque es su obligación participar. Todos los procedimientos en humanos en los cuales se use algún medicamento de investigación, tiene que participar el DGMIT y tiene que participar el INS. Es obligación del Estado protegernos a los peruanos. Y con relación tampoco puedo responder por la otra parte que cuestiona el doctor Bustamante. Hasta donde yo sé, el contrato lo firman exclusivamente Cayetano y Sinopharm. Si se pueden haber otras atingencias de orden jurídico, legal, no es de mi incumbencia, estaré en otros foros, pero creo que no es motivo de esta conversación. Hay un tema adicional que mencionó el doctor Málaga, no en esta última intervención, sino justo en la anterior, en la respuesta de mi primera pregunta. Y es, por ejemplo, usó el símil de, mira lo que pasó con el laboratorio, con el laboratorio que fabricaba la vacuna que fracasó en efecto, la CureVac, la vacuna alemana. Sí, claro, ese fue un estudio dirigido por el doctor Claudio Lanata, que todos conocemos, también es graduado de nuestra misma universidad, y el doctor Lanata condujo ese estudio con patrocinio del INS, pero en ningún momento, siendo candidato a vacuna el CureVac y siendo esta una vacuna alemana, se le solicitó a Alemania, o menos a la compañía alemana, oye, mándame 3.200 dosis para vacunar al presidente de la República y a toda la embajada alemana.
en ningún momento. Y se supo que la vacuna no funcionaba meses después. O sea, yo entiendo que no se puede usar la comparación con el caso de CureVac, y también hubo otras vacunas que se probaron en Perú, pero esa es la que mencionó específicamente el doctor Málaga. Si CureVac participó y tuvo permiso del INS, lo hizo todo en perfecto estado. Así deben ser las cosas. Lo que estuvo mal, doctor Málaga, si me permite, señora presidenta, especificar, en mi opinión, lo que estuvo mal no es que se hiciera un estudio clínico, eso está muy bien. Para eso está el Centro de Estudios Clínicos, para eso está la universidad, para eso hay investigadores calificados en Cayetano Heredia. Lo que estuvo mal es que se permitiera que el Estado traficara con vacunas, con candidatos a vacuna, que pertenecían al estudio clínico de Cayetano Heredia. Eso es lo que a mí me duele como exalumno de Cayetano y como ex profesor de Cayetano. Está mal, va contra lo que nos enseñaron nuestros mentores, los fundadores de la universidad. Eso no se hace, porque lo que ha ocurrido en ese momento es, se ha traficado con candidatos a vacuna para favorecer a quienes, al presidente de la República, Martín Vizcarra, a la doctora Massetti, ministra de Salud, y a tantos otros funcionarios, hasta el viceministro, que vacunó hasta a su chofer, creo. O sea, realmente es un escándalo. Y eso todo ocurrió, obviamente, con conocimiento de Cayetano Heredia. Yo no digo que con conocimiento del doctor Málaga directamente. A mí me sorprende que sea sin su conocimiento, pero en todo caso, no fue el doctor Málaga a vacunar a nadie, o él no vacunó o al lado de alguna enfermera a nadie en particular. Me parece muy extraño, ¿no? O sea, no creo que el vicerrector académico o de investigación haya sido quien vacunara. Estas cosas tienen que hacerse con conocimiento del líder del grupo. Pero lo que participó el Estado, participó, se metió hasta el cuello. Y para favorecer a toda la DIGEMIT, todos los funcionarios de DIGEMIT, o casi todos, se vacunaron ilegalmente con un candidato a vacuna que había llegado a propósito, directamente para eso, a pedido del propio ministerio o de la propia comisión multisectorial. Así que a mí me parece que las cosas deben ponerse en su debida perspectiva. Yo tengo un aprecio profesional y personal muy alto por el doctor Málaga aquí presente, pero siento que es mi obligación el decir las cosas tales como las pienso, muy en especial porque involucran a mi universidad, y me parece que esto no debería volver a ocurrir. Yo también tengo un aprecio profesional por el doctor Bustamante desde mucho tiempo atrás. Solamente un par de cosas. Primero, que debemos de una vez tener la perspectiva. Estas no eran vacunas. No se puede hablar de vacunación bajo ningún concepto. Eso es un error que se instaló en los medios de comunicación. Cuando estalló la crisis, se habló de una serie de vacunación irregular, se usaron miles de combinaciones, pero está mal. Es un error. No se puede hablar de vacunación con un producto de investigación que no era vacuna. El ejemplo que puse con relación a CureVac fue simplemente para contextualizar, no pretendía compararlos. Evidentemente han habido cosas que son diferentes, distintas, y si hubieron cosas que se hicieron mal y que no, seguramente hay que investigarlas, hay que validarlas, pero nuevamente yo no participé. No tenía absolutamente nada que ver en las conversaciones, tenía muchísimas más cosas que hacer que estar en reuniones.